Hey, hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que me están escuchando en esta nueva emisión de A Mi Altura. Espero que se encuentren todos súper bien. Ya saben, seguimos en cuarentena, pero hay que disfrutar, hay que ver las cosas de una manera distinta. El día de hoy, en esta emisión de este podcast, bueno, ya saben que normalmente yo siempre hablo sobre temas que tienen que ver con autoestima, con temas sobre las clases que a veces yo imparto y también temas que tienen que ver directamente conmigo, con mi vida. Bueno, pues en esta ocasión voy a contestar algunas preguntas que bueno, de hecho es una pregunta que me han hecho, que es oye, es que tú cuentas las cosas de una manera muy divertida, platicas de una manera muy alegre, cualquiera pensaría que no te ha pasado nada malo o cómo es que logras hacer esto y ver las cosas pues precisamente como a la ligera, como, no pasa nada, tú sigue con tu vida, tú adelante, o hay que ver las partes de superar cada una de estas cosas. Bueno, contestando esa pregunta, pues sí me pasan cosas malas, sí me han pasado cosas muy desastrosas, muy difíciles, cosas que duelen mucho, pero pues uno trata de ver, digo, al final de cuentas todo depende de cómo lo veas, todo depende de la actitud que tomes ante ello. Quiero contarles para abundar un poquito más sobre mí y sobre esta pregunta de las cosas malas que me han pasado, malas entre comillas, porque volvemos a lo mismo, depende de cómo lo veas, depende de con qué tipo de perspectiva y qué tan optimista seas. En lo personal yo me considero una persona muy optimista, obviamente eso a veces me ha causado muchas desilusiones porque esperas cosas o esperas que las cosas sucedan de cierta manera y pues a veces no te sale como tú quisieras. En este sentido, contándoles un poquito sobre lo que me ha pasado, claro que he tenido experiencias dolorosas, como por ejemplo, desde que nací siempre, en todo momento, estuve ahí yendo con médicos, asistiendo con ellos, viendo también a psicólogos porque pues obviamente tenía muchísimos problemas en sentido de mi estatura y sobre todo trata de explicarle a un niño, es como que muy complicado, ¿no? Entonces pues yo lo veía de cierta manera, al inicio yo no lo veía como un problema, mi estatura, sin embargo, pues la gente te lo va haciendo ver de esa manera, te lo va haciendo ver como que tú tienes un problema, como la que es rara eres tú, la que tiene dificultades eres tú, la que no encaja dentro de la sociedad eres tú. Así es como te lo hacen ver, porque pues obviamente también desconocen, ¿no? Hay una gran parte que es la ignorancia o el querer ser ignorante e ir en función de todo lo que los demás opinan. Obviamente sufrí por el hecho de que pues desde pequeña, como les menciono, doctores, psicólogos, bueno, las cosas que se venían dando en mi escuela. En el kinder yo realmente no tuve ningún problema porque pues siempre iba mi estatura con los niños, ¿no? Es como que más o menos ahí vamos a la par. Cuando yo entro a la primaria, pues obviamente me hicieron preguntas, primero se me quedaban viendo y yo tenía que lidiar con ello, pero no lo veía como algo muy malo. Yo bien feliz de la vida, les digo que soy muy optimista, yo lo decía como, soy súper popular, qué emoción, todo el mundo me voltea a ver, todo el mundo quiere platicar conmigo y yo lo veía como un plus. Les digo, es cuestión de actitud. Obviamente, no voy a mentir, sí hubo un periodo, por ejemplo, ya ven que en primaria pues va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Yo entré a primaria y yo al primero dije, soy súper popular, no he hecho nada y mira, absolutamente todo el mundo me está viendo, qué emoción. Obviamente va pasando el tiempo y sí llegó un punto donde algunos de los chicos, sobre todo de quinto y de sexto, que eran los más grandes, pues sí llegaron y sí me preguntaron así, directamente, oye, ¿tú por qué estás así? Y yo, ¿así cómo? Sí, ¿por qué estás así? Por eso, pues así como, dime. Pues es que estás chiquita, porque estás chiquita. Y yo, y a mí se me ocurrió una gran genialidad, porque así me hizo Diosito. Y entonces todos se quedaron, es que así le hizo Diosito. Y todos se fueron bien campantes. Entonces yo en ese momento dije, yo no voy a tener ningún problema. Yo no veo por qué mis papás se preocupan tanto, por qué estoy viendo a tanto doctor, por qué a psicólogos. Si mira lo que les contesto, yo les digo que porque así me hizo Diosito y todos se quedan como que, órale, qué chido, así le hizo Diosito, no hay ninguna bronca. Entonces yo dije, yo no veo el problema de por qué soy diferente o al contrario, miren qué padre, todos voltean a verme, todos quieren platicar conmigo, como que todos estaban súper intrigados. Y así pasó mi primaria.
Entonces la primaria fue algo muy, muy divertido, yo realmente la disfruté mucho, no le veía un problema fuera de que veía muchos médicos y muchos psicólogos. Después de eso, cuando terminó la primaria, mis papás deciden preguntarme si yo realmente quería seguir estudiando. Y fue ahí donde yo dije, pues sí, no le veo ningún problema. Y me llevaron a lo que era la secundaria. Y ahí en secundaria, pues sí, empezaron las burlas, los insultos, algo muy fuerte. Yo llegaba todos los días a casa y me encerraba en mi cuarto y me la pasaba llorando. Y mis papás me preguntaban que si yo tenía amigos y yo les decía, uff, bastantes amigos, me la paso súper padre, me encanta la escuela, cuando lo que yo vivía en la escuela era algo totalmente diferente. Yo no tenía amigos, nada más tenía una sola persona que era mi amiga y ni siquiera alcanzaba a verla como amiga al 100%, porque es como que dicen por ahí que la burra no era arisca, la hicieron. Entonces, era tanto el sufrimiento, tanto lo que yo llegué a pasar en cuestión de bullying, que pues obviamente decía amiga, pero con reservas. Obviamente al paso del tiempo fui valorando y fui viendo que realmente sí era mi amiga porque era la persona que me apoyaba, la única persona que me apoyaba en toda la secundaria. Entonces, pues con el paso del tiempo me fui dando cuenta de esto. En cuestión de lo que les decía de los doctores, híjole, tuve que lidiar con muchos miedos porque yo crecí con la pierna izquierda más corta que la derecha, eso ya se los había comentado en un inicio, o en otra emisión creo. Entonces, por esta razón, pues yo caminaba chuequeando o cojeando y a mí me dolía muchísimo la parte de la espalda y en la parte de abajo de la espalda baja, pues obviamente cuello, la parte de los hombros, pues básicamente me dolía todo, las piernas, y yo aguantaba muy pocos lapsos para poder caminar de la manera correcta, ¿no? O en cuestión de que aguantara caminando. ¿Por qué? Porque pues obviamente batallaba mucho. Si a eso le sumas que siempre fue bien machetona en yo cargo mis cosas, yo hago esto, sí puedo hacer lo otro, entonces sí me generaba un problema. Recuerdo que dentro de los tantos médicos que vimos, hubo uno que me hizo soltar las lágrimas. Me hizo soltar las lágrimas porque estábamos ahí mis papás, y yo, mis papás siempre me acompañaron a todo. Y este médico no me dijo que lo que había que hacer urgentemente, así en calidad de ya, era una operación y que me la podía hacer él. Y esa operación era operarme de la columna y pues obviamente lo que todos sabemos es una operación que pues tiene ciertos riesgos. En este caso, pues podría haberme quedado parapléjica o no poder caminar, en fin, un montón de riesgos. Y entonces, en este caso, pues nosotros le preguntábamos que por qué y él me decía que porque mi columna estaba demasiado desviada y eso sí iba a ocasionar un problema cuando yo cumpliera la mayoría de edad, porque pues ya saben ustedes que los huesos van agarrando más fuerza. Entonces me asusté muchísimo, lloré, me estresé, fueron momentos muy difíciles para mis padres también porque el doctor decía que era en calidad de ya, que eso era urgente, que no podíamos esperar y que teníamos que tomar la decisión rápido. Obviamente fuimos a ver diferentes puntos de vista, diferentes opciones. Y después llegó un doctor, después de haber muchísimos, que dijo, no, esto se soluciona operándole las piernas, fracturando tibia y peroné, poniendo clavos, y va a ser una operación muy larga y una recuperación enorme. Fue una recuperación de un año, donde me la pasé como más o menos un mes y medio en cama, y después en silla de ruedas, fueron 6 meses aprox, y después de esos 6 meses en silla de ruedas, pues fue el caminar como con unas mangueritas de color, me acuerdo que era naranja y no pasaba desapercibida a ningún lado, y zapatos ortopédicos, e ir caminando poco a poco. Además de que mientras estaba en el periodo de silla de ruedas, también tenía que caminar con los aparatos y era extremadamente doloroso porque no tenía hueso, el hueso apenas estaba formando. Entonces imagínense que todo mi peso cayera en esos aparatos, en esos como por así decirlo, clavos, obviamente eran de titanio, clavos quirúrgicos. Eh, mi hermana, mi hermana es enfermera y mi hermana era la que me hacía las curaciones y yo recuerdo que odiaba a mi hermana porque yo la veía y yo decía, no, me toca el día de la curación y haz de cuenta como si fuera un palillo de dientes, un mondadientes, todos hemos usado un palillo de dientes, pues imagínense, haz de cuenta un palillo de dientes que era lo que ella agarraba, pero obviamente con material pues obviamente de medicina, y me limpiaba alrededor del tornillo que yo tenía o del clavo que yo tenía que salía
de mi piel. Entonces ella tenía que limpiar y yo odiaba eso porque era un dolor horrible y obviamente sin ningún tipo de anestesia. Claro que he sufrido, claro que he batallado. En el periodo en el que estuve en silla de ruedas, que fue en la secundaria, se burlaron de mí, me mandaron en ambulancia varias veces al hospital, me tumbaron de las escaleras, me pusieron polvos pica pica, me decían cosas horribles y todo eso cala, todo eso duele. Claro que por supuesto que me duele, claro que lo recuerdo, solo que hay una enorme diferencia. Yo ahorita se los puedo contar, incluso en un podcast, ni siquiera conozco a la cantidad de gente que me esté escuchando, algunos sí, otros no, y no tengo problema con contarlo. Antes sí. Antes sí, porque sentía que la culpable de todo eso era yo. Sentía que la que tenía el problema y la que básicamente hasta cierto punto como que me lo merezco. Sí, una cosa horrible. Van a decir, ¿cómo puede ser posible que pensaras eso? Bueno, si uno lo llega a pensar, yo lloraba, yo estaba súper deprimida en ese sentido, pero todo tiene un límite y depende mucho de nuestro carácter, de nuestra personalidad, y las ganas de querer salir adelante, las ganas de superarte. Yo ahorita se los puedo contar y no tengo una lágrima o sea, de que esté llorando o que me tiemble la garganta, no, para nada de eso, o sea, ya lo veo como algo que pues simplemente pasó, tenía que suceder para ser el tipo de persona que soy actualmente. Entonces, pues contestando esa pregunta de si, oye, es que a ti te pasan cosas y lo ves muy gracioso, es la perspectiva, depende de cómo lo veas, depende de a dónde quieres llegar, cuál es tu meta, cuáles son tus objetivos y qué carácter tienes. Yo soy una persona que me caracterizo por ser muy optimista, entonces no importa la altura que tenga, no importa las dificultades que tenga para hacer las cosas, siempre es como que hay algo que la gente me dice que no puedo hacer y es como que, vamos a ver si lo puedo hacer. Si no lo puedo hacer, tú ganas. Y si lo puedo hacer, pues qué padre, ¿no? Qué buena onda. Me di cuenta que podía hacerlo. Entonces, es sobre eso, es esa realidad que yo tengo que afrontar todos los días, pero ahora sí que depende de cómo lo veas, y yo lo veo a mi altura, ese es el detalle. Y pues bueno, siguiendo contándoles un poquito con esto, recuerdo que, por ejemplo, en cuestión de dolor físico y también emocional, sí hay que aclarar. Por ejemplo, cuando me quitaron los aparatos, el doctor que me los quitó, me los quitó sin anestesia. Simplemente le fue dándole vuelta al tornillo hasta que salió. Recuerdo que aguanté dos, obviamente yo en un pillido, diría mi papá, llore, grite. Me los quitaron en Saltillo, Coahuila. Ahí fue donde me operaron. Recuerdo que ese día llegamos al hospital y yo bien contenta porque yo dije, a lo mejor hoy me quitan mis aparatos, pero no tenía idea de cómo me los iban a quitar. Entonces, si era de que no, mejor déjenlos, qué horror. Imagínense, esos tornillos iban directamente al hueso. Entonces salían del hueso y el doctor lo único que hizo fue con la mano irlos girando. Entonces yo sentía donde rechinaba en el hueso y cada que sacaba uno de esos tornillos, incluso, no les miento, salía con pedacitos de carne, se los juro, era una cosa horrible. Y obviamente salía y se sentía caliente. ¿Por qué? Porque era la sangre que me iba escurriendo. Fue algo muy doloroso, frustrante, algo que definitivamente te marca. De hecho, yo me acuerdo y me da como que ñáñaras en las piernas. Ahorita me las estoy tocando. Si ustedes me vieran, dicen, ay, no, qué loca. Sí, me estoy tocando esa parte donde estaban los clavos porque se siente, se queda el recuerdo, la sensación. Y es eso, es el recuerdo y es la sensación porque realmente yo me quedé sin sensibilidad en esos puntos donde estaban los clavos porque fue mucho el dolor. Imagínense, eran 4 en cada pierna. Entonces yo recuerdo que mi papá me sujetaba de las manos y como que del tronco para que yo no me moviera y de las piernas el médico y quitándome cada uno. Ya para el tercero o cuarto ya no salían gritos, ya solo escurrían las lágrimas a todo lo que daba. Yo salí odiando a mi doctor, obviamente por el dolor que me causó, eso es algo lógico, porque yo le decía, es que ¿por qué no me pone anestesia o por qué no me duerme? Y él, no, así se quitan, y yo, no puede ser posible. Claro que le agradezco la parte de la cirugía, porque era una cirugía necesaria, porque era algo que si no me lo hubieran hecho ahorita yo tendría un montón de problemas, mi vida sería en una silla de ruedas, cosa que gracias a Dios no lo es. Tengo que cuidar mi peso, mi alimentación, las caídas que tengo. ¿Por qué? Porque el hueso queda frágil hasta cierto punto. Entonces, pues solamente se trata del ver cómo cada uno de nosotros ve las cosas.
Hablando de psicológicamente, pues sí, son cosas que te trauman hasta cierto punto. Yo, mis piernas, a veces incluso hasta no me gustan. Llego a odiar esa parte de las cicatrices por todo lo que te recuerdan, pero también dices, más allá de recordarme el dolor y la angustia, también me recuerda de alguien que operó de la manera correcta, alguien que tomó la decisión de decir, tú no tienes un problema de columna, lo tuyo son las piernas y se puede, pues, ¿cómo se le llama? Resolver de una manera más sencilla, de tal manera sin someterte, pues imagínense, ¿no? O sea, hay un mundo de comparación entre una operación de columna a una operación en las piernas, hay un mundo de diferencia y sobre todo también un mundo en cuestión de los riesgos. En cuestión emocional, hablando de mi vida, claro que he sufrido porque he sufrido incluso en una ocasión, yo recuerdo que yo estaba muy emocionada cuando yo opté por, bueno, vamos a dejar de lado la secundaria y la preparatoria, que ya anteriormente les he hablado un poquito sobre eso, pero en cuestión de cuando yo elegí mi carrera, recuerdo que una vez llegó un tío a la casa muy, pues siempre era como que llegaba a la casa y ofrecerle la tacita de café y el pan, y recuerdo que en esa ocasión me dijo, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? Y yo bien emocionada le dije, no, 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 se escucha bien padre la carrera que yo quiero. Y me dijo, ¿cuál? Y yo, licenciatura en Ciencias de la Comunicación. ¿A poco no está con ganas? Imagínense yo, una huerca que acababa de terminar preparatoria y que a pesar de todo lo que le había pasado, todavía tenía esa ilusión y esa esperanza de seguir adelante, de decir, quiero estudiar, quiero ser alguien, quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y mi tío voltea y me dice, no me lo tomes a mal. Dice, no me lo tomes a mal, pero te lo tengo que decir. Y yo, ¿qué pasó? Yo todavía con toda la cara de alegría y de emoción. Es que vete. Y me veo de arriba abajo y yo, ¿cómo que me vea? O sea, sí, yo quiero estudiar mi carrera. Me dijo, es que mira, sin menospreciar a las secretarias, así me lo dijo, sin menospreciar a las secretarias, tal vez el único lugar en donde tú pudieras trabajar, pues sería eso, sería atrás de un escritorio. ¿Cómo crees que vas a poder trabajar en la carrera que quieres estudiar si pues obviamente la altura no te va a dar? No te va a dar la parte de agarrar una cámara, un micrófono y trabajar, vas a tener muchos problemas. Es más, ni siquiera te van a contratar. Y bueno, digo que como secretaria, pero pues la mayoría de las secretarias son bonitas. Yo me quedé así, en silencio total. Me quedé impactada en que dije, no inventes, eres mi familia y me estás bajando horrible, horrible. O sea, se cuenta que yo estoy arriba de un escaloncito y tú me diste una cachetada y me aventaste al piso. Obviamente recuerdo que ahí estaban mis papás y mis papás tuvieron que aprender que yo solita me podía defender, que yo solita me podía defender y que ellos no tenían que meterse a menos de que yo le dijera, mamá, papá, help me, ayúdame. Y recuerdo que en esa ocasión, pues mi tío me dice eso y yo con un nudo en la garganta, horrible, porque yo dije, no vas a chillar, no lo vas a demostrar, y es como que pasa saliva y así como que, o sea, como que te cala en la garganta, ¿no? Pasé saliva, sin ojos llorosos, sin nada por el estilo, obviamente con una enorme ganas de sentimiento y de gritar, de llorar, de sacar todo lo que traía, me lo tragué en ese momento y le contesto y le digo, ok, a lo mejor usted tiene razón, a lo mejor no voy a servir para trabajar en la carrera que yo quiero, a lo mejor sí, efectivamente, tal vez mi trabajo es atrás de un escritorio y donde nadie me vea, porque pues usted acaba de decir que solamente las personas bonitas son las que están como que en mostrador, ¿no? Son las secretarias. Y aparte que, bueno, eso ya es una cosa punto y aparte, pero la manera en cómo me lo dijo, es esa parte donde te molesta. Y yo le dije, ok, a lo mejor tiene razón, pero ¿sabe qué? Quiero intentarlo. Gracias por su consejo, gracias por su opinión, pero yo quiero estudiar la carrera que le mencioné y se la vuelvo a repetir, licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Voy a estudiar 5 años y medio esa carrera. Mis papás me van a ayudar gran parte a pagarla porque yo hacía la venta de platillos y otras cosas para útiles escolares o comprarme una cámara o cosas por el estilo. Pero la carrera en sí me la pagaron mis papás. Entonces yo le dije, me la van a pagar mis papás, voy a entrarme 5 años y medio de entrarme en esa carrera. Espero conseguir un trabajo. Y si al final de cuentas
yo no puedo conseguir un trabajo y yo no puedo trabajar en lo que yo quiero, tenga por seguro que voy a venir y le voy a decir, tío, usted tenía razón. Usted tenía razón, yo no lo escuché, me equivoqué, hasta me atrevería a pedirle disculpas por no haberlo escuchado. Pero si yo logro tener éxito en esa carrera, si yo logro estudiarla, acreditar mis materias, conseguir un trabajo y trabajar en lo que yo quiero trabajar, créame que no va a ser necesario que yo le venga a decir, te lo dije o se lo dije, porque de mí usted va a escuchar por otras personas, no por mí. Y eso fue algo que me quedé, incluso hasta yo me sorprendí por la respuesta que le di, porque automáticamente después de decirle eso yo le dije, bueno tío, ¿y cuál pan va a querer? Y fue así como que llévalo a la mesa, síguete tragando lo que tú sientes. O sea, en cuestión del bonche de sentimientos y emociones, agarré la charola de pan, la puse en la mesa de la casa y órale mamá, papá. Y mis papás también se quedaron con una cara así de totalmente como que un lapso de idos, ¿no? Idos, pero wow, o sea, qué respuesta. Y entonces ya ellos también de que, no, sí, que ándele, véngase, y que la tacita de café, y etcétera, etcétera. Y ya, pasamos la tarde súper bien. Sí me metí a estudiar la escuela. Cuando me meto a estudiar la escuela en el examen de admisión, yo me concentré mucho en el área de matemáticas. Reprobé la parte de español, que se supone que era para lo que era buena, pero como yo no sé matemáticas, me concentré en eso. El director de la escuela me dijo que me estaba equivocando de carrera. Una, por lo de mi examen de admisión. Dos, que porque me ubicara. La estatura que yo tenía no era la estatura correcta y que de nada iba a servir lo que yo estaba estudiando. Yo recuerdo que le contesté y le dije, también acompañada de mi papá, yo le dije, mire, que yo sepa, la escuela es un negocio, es una empresa. Y usted vive y come de esta empresa, de este negocio. A usted lo que le debe de importar es que yo le pague la colegiatura, no si acredito o no acredito, si puedo o no puedo. Es más, incluso entre más repruebe, usted más dinero gana porque yo tengo que pagar extraordinarios. Entonces, ¿a usted qué le importa? Ese fue el primer acercamiento que yo tuve con el director de la escuela. Obviamente, 5 años y medio de puras trabas, porque pues no le gustó la respuesta que yo le di. Yo le di esa respuesta de, ¿a usted qué le importa si yo puedo o no puedo? Usted lo que debe de importarle es si pago o no pago mi colegiatura. Y en el momento que la deje de pagar, pues córrame, pero mientras no, porque tengo todo el derecho que todos los demás. Ustedes van a decir, qué respuesta tan fuerte, qué valiente por contestar, o a lo mejor van a decir, te pasaste con la respuesta, pero son respuestas muy mesuradas. A lo mejor dicen que la verdad no peca, pero va como incomoda. Obviamente no le gustó que yo le dijera eso, porque no me van a dejar mentir, y las escuelas son un negocio, es una empresa, hay mucha gente que come de ahí. Entonces, pues en este caso, él como hizo el comentario, no a mi capacidad intelectual, sino a mi físico, y me dijo que no debería de estudiar esa carrera porque yo no iba a poder. Ahí fue donde a mí me caló. Y obviamente no le dije todo lo que yo le quería decir, me lo aguanté y le contesté las cosas que iban justo a ese punto. Y vuelvo a la pregunta que me hacen de, oye, a ti no te duele, tú ves las cosas de una manera muy bonita. Bueno, eso no significa que no me hayan pasado cosas malas. Obviamente durante mis 5 años y medio de carrera fueron altos y bajos, y de que hoy sí se puede pagar, mañana no se puede, y apriétale aquí, apriétale acá. Claro que me ha tocado vivir experiencias malas, pero de las experiencias malas se tiene que sacar algo bueno, se tiene que sacar una enseñanza, un aprendizaje. Tienes que aprender a valorar también lo malo para que valores también lo bueno cuando te llega a suceder. Entonces es como que en la vida hay altos y bajos, el chiste es cómo los vas a enfrentar, cuál va a ser tu tipo de pensamiento, tu capacidad para poder enfrentar todos esos retos. Yo, como les he mencionado desde un inicio, agarro los toros por los cuernos y después veo si puedo o no puedo, ya cuando estoy ahí, cuando son oportunidades. Recuerdo que dentro de la escuela, de la carrera, surge la parte esta de trabajar en una televisora como camarógrafa, porque nos llevaron ahí primero a conocer las instalaciones como parte de una clase. Dentro, después de esa clase, pues nos tomaron datos, etcétera, porque pues veníamos siendo estudiantes de comunicación y como que qué padre. Nos invitaron a hacer nuestras prácticas y yo hice mis prácticas en esa televisora y estaba bien porque recibía, es más, no, de hecho no recibía salario, eran prácticas totalmente gratuitas, no recibía nada. Después de las prácticas yo termino, me aventé como 6 meses haciendo las prácticas
Y yo le echaba todos los kilos, todas las ganas, porque yo decía, no se crean, ese pensamiento de, y si no me contratan en ningún lugar, pues mínimo ya lo experimenté de alguna manera y yo trabajaba y hacía mis prácticas como si me pagaran un montón de dinero y no recibía nada, porque realmente lo disfrutaba. Termino mis prácticas y más o menos fue el lapso de un mes, haz de cuenta, no sé, las termino hoy, me espero un mes y en un mes me sonó el teléfono y eran pues mis jefes cuando yo estaba haciendo las prácticas y yo de que, hey, ¿qué onda, Abril? ¿Cómo estás? Que, oye, ya tienes trabajo y yo, no, yo sigo estudiando y hago esto y hago lo otro, etcétera, ¿no? Una plática normal. Y me dicen, oye, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Y yo, ¿en serio? ¿Me lo juras? Y yo, ¿trabajando de qué? Y me dicen, mira, el único puesto que tengo es de camarógrafa. Dice, la verdad no te aseguro nada, pero pues tú vente. Y yo, no, claro que no me dijeron dos veces. Yo en tres patadas ya estaba ahí. Y fue que presenté el examen psicométrico. Y yo, sí, claro que sí. No, hombre, odié ese examen psicométrico. Pues estaba bien difícil y haciendo el examen y esto y un montón de entrevistas y ya una vez que acredité todo me dicen, oye, mira, nosotros somos inclusivos, nosotros sí queremos que trabajes aquí, nos gustó mucho tu desempeño en las prácticas, pero necesitas pasar la prueba física. Obviamente cargar la cámara, por mi estatura, una cámara muy pesada, micrófono y camina, le corre, le sube, te bájate, todo eso que ya les había comentado en otras emisiones. Y al final de cuentas yo recuerdo que yo iba caminando y haciendo la prueba de la cámara y yo, no te canses, no te canses, no flaquees, no te caigas, no, que no tiembles, que no se te note siquiera que estés sudando, tú puedes, porque yo tenía muy arraigado aquel comentario que no me había hecho una persona, que me lo habían hecho varias personas que hasta parece que están en este camino nada más para frustrar tus sueños, así de ese tamaño se los digo. Y yo era, tú puedes, no estás estudiando 5 años y medio en vano, tú puedes, tú quieres esto. Y logré pasar la prueba física. Y una vez que paso la prueba física, pues ya me quedo trabajando en ese medio. No sé si recuerdan que también anteriormente les había comentado sobre el libro que escribí. Ese libro fue gracias a una maestra, yo se los había comentado, Isidora Vázquez, una maestra de periodismo que tuve en mi carrera. Y esa maestra, recuerden que les comenté que ella llegó 50-50. 50 va a ser tu calificación si haces el libro y el otro 50 va a estar en suspenso. Y una vez que terminé el libro, ella dice, bueno, el otro 50% de tu calificación es dar una conferencia y yo no tenía idea de dar una conferencia. Yo hice mi libro basándome en mis diarios y en todo lo que a mí me había sucedido y había cosas que mis papás ni siquiera sabían. Y yo dije, vale, no pasa nada. Total que la conferencia, por obvias razones que ya les había comentado, de que el medio de comunicación se enteró, me hicieron que diera entrevistas en todos los medios de comunicación, fue creciendo y creciendo hasta que llegó a ser un monstruo. Y bueno, pues agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Entonces recuerdo que había diputados, había gente de los medios, todo el mundo cubrió mi evento, en lugar de ser poquitas personas, había gente incluso hasta de pie, me cambiaron de salón, me lo pusieron en uno más grande, en fin. Recuerdo que hubo personas que invitaron a ese tío. ¿Recuerdan lo que yo les dije de que yo le había mencionado a mi tío de que ni siquiera va a ser necesario que yo le diga el sí pude, porque lo va a escuchar de terceras personas? Bueno, así sucedió. Lo invitaron a mi conferencia y él no asistió, se hizo de oídos sordos y de hecho tengo muchísimo tiempo que ni siquiera platico con él, pero sí, gracias a todas esas personas, porque les digo, depende de cómo lo veas, todas esas personas que pusieron como piedritas y piedrotas en el camino y hacen a veces sentir mal a uno con comentarios hirientes, dolorosos, comentarios, híjole, algunos desastrosos. Hay que tomarle lo positivo y hay que agarrar todo ese coraje, toda esa energía de frustración, de odio, de dolor y convertirlo en algo bonito, algo de yo sé que puedo. Obviamente sé que tengo un montón de límites, pero sé que puedo salir adelante de alguna u otra manera. Y es luchar por tus convicciones, lograr por tus objetivos, por tus metas, por tus deseos de querer salir adelante y sobre todo no demostrarles a los demás que puedes hacerlos. Demostrarte, al menos en mi caso, a mí misma que puedo hacerlo. Obviamente, porque todo está visto desde a mi altura. Espero que les haya gustado, espero que
que haya contestado esa pregunta de si te han pasado cosas buenas o cosas malas, que porque todo lo cuento muy bonito, todo lo cuento muy sencillo, a veces algunas cosas hasta con gracia. Sí, me han pasado cosas malas, me han pasado cosas malas cañonas, pero depende de cómo lo veas. Y yo lo veo desde mi altura. Un gusto haber estado con ustedes, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.